Bueno, orain pixkat erlajatuagoa, ez? Hobeto sentitzen gara. Eta goizean zehar landutako eduki interesgarri guztiak borobiltzeko, kanpoko espazioen eraldaketa eta transformazioaren esperientzia gerturatu nahi genizkizuen. Horretarako, 3 esperientzia desberdin ekarri ditugu, 3 toki desberdinetatik, eta mai inguru honetan haiek azalduko digute nola izan den naturalizazioaren prozesua haien espazioetan. Hasierako abia puntutik, egungo erabilera arte. Hasteko, Karol Palacios Lara dugu gurekin, bera Zerbelloko Pota Roses udal aurreskolako zuzendaria da, izena ez da kasualitatea, izenak mamia du eta gero berak azalduko digu. Bartzelonatik gertu dagoen aurreskola bada, eta zuzendaria izateaz gain, hezkuntza eta irakaskuntza arloko profesionalen hezitzailea eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan ere aritzen du lanean. Bere kurrikuluna luzeagoa da, baina irakurri nuenean, zatitxo hau oso polita iruditu zitzaidan, orduan zuekin konpartitu nahi dut ere. Duela 20 urtetik ona, lehen haurtzaroarekin konektatuta sentitzen da Karol. Bere harridura zentsuan, bere gaitasunetan, mundua ulertzeko moduan, bere aurkikuntza handietan, bere jakintza minean, bere benetakotasunean murgilduta. Azken urte hauetan oso gertutik lan egin du naturarekin eta kanpoko espazioen eraldaketarekin harremanetan dauden eskolen proiektuetan. Naturarekiko begirunezko begirada hori ezagutu, osatu eta ikustaraziz. Eta naturak merezi duen bezala zaintzeko eta errespetatzeko eskubidea erakutsiz. Horretaz gain, Karol ere 2 seme-alaben ama da, bere alaba hemen gurekin dago, hau konpartitzen, niri oso garrantzitsua iruditzen zait, oso polita. Eta, hau guztia ikusita, nik uste dut bere begirada altxor bat dela gaur, eta entzungo dugu, zelan izan den bere aurreskolako eraldaketaren prozesua. Eskerrik asko, te doy la palabra, Karol. Hola, es un placer estar aquí, muchas gracias por la presentación. Me había preparado una bienvenida en euskera, pero no me siento capaz. Lo siento. Creo que no lo haría demasiado bien. Así que, bueno, empiezo un poco agradeciendo esta oportunidad. Sí que es verdad que lo comentaba anteriormente y quiero también poner en valor el hecho de que hoy estéis aquí y que se hayan cerrado los centros educativos para poder dedicar a una formación y poner en valor esa gran tarea que hacemos de acompañamiento a la primera infancia. Así que pongo en valor este acto tan importante y que hayáis tenido la oportunidad, todos y todas, de poder participar. Empiezo un poco esta presentación, que es para un poco visibilizar el proyecto que llevo a cabo en la Escola Bressol Pota Roses, como ha dicho mi compañera, que está en Barcelona, pero estamos a 20 kilómetros más o menos de lo que es la ciudad, así que nuestro entorno es bastante privilegiado, es un entorno natural, de manera como muy inmediata, y que ha dado la oportunidad de ir un poquito más allá, no solo de la escuela, sino abriendo la escuela y haciendo uso también de los espacios exteriores naturales más inmediatos. La escuela en sí lleva 20 años abierta, es una escuela heredada, así que ya tiene un espacio también heredado, ya lleva sus años, pero sí que es verdad que llevamos 20 como Escola Bressol y en el proyecto de transformación llevamos nada más y nada menos que 17. Con eso quiero decir que ha salido ya aquí, pero el tiempo va lento, así que mucha paciencia y todo lo que empieza pues con una motivación a lo mejor muy arriba y muy top y luego poco a poco pues vamos teniendo momentos en que el equipo, en que entre la sociedad, las criaturas requieren otro tipo de atención, otro tipo de focalizar en nosotras mismas, así que va un poco como altibajos. Eso no significa que descuidemos el proyecto, pero sí que es verdad que hay que tomar un poco la realidad de que a veces encontraremos momentos más fáciles, otros un poquito más complicados y para eso estamos las compañeras, para un poco apoyarnos y cuando la otra compañera está un poco en el bajón, que ostras, tengamos un equipo al lado que nos pueda dar ese respiro, ¿no? Antes de empezar en el proyecto han salido reflexiones alrededor de esto, pero creo que es muy importante de que antes de empezar a saber el cómo podemos hacer ese espacio motriz o cómo podemos hacer eso y vemos un montón de escuelas que tienen proyectos y que nos fijamos en esos modelos educativos o incluso con
herramientas visuales, ¿no?, que tenemos el Pinterest o alguna aplicación así, que vemos un espacio y ostras, qué guay, lo quiero hacer yo también, ¿no? Antes de todo ello hay que saber el por qué, que eso se ha hablado también mucho, ¿no?, de qué queremos que pase en ese espacio exterior. Esa reflexión inicial es la base para poder después tener un peso grande en el proyecto. En la pandemia nos ha pasado un poco eso, un poco en el ejemplo ese. Muchas escuelas iniciaron proyectos de no transformación, sino de salir al espacio exterior porque la situación del momento lo requería y se dieron cuenta de que, ostras, el espacio exterior daba esa oportunidad, ¿no?, también de trasladar el interior al exterior. Pero luego, cuando poco a poco se ha ido normalizando esa situación, hay escuelas que se han dado cuenta y han iniciado esa transformación o no. O hay escuelas que no se había hecho esa reflexión interna del por qué se estaba saliendo afuera y entonces optaron otra vez por seguir y dar continuidad a lo que ya se estaba haciendo tradicionalmente. Entonces es importante partir de esa reflexión y es un poco por donde quería empezar. Después se ha hablado también un poquito, pero quería un poco dar también y dejar constancia de que para mí es esencial, si queremos transmitir algo, lo primero que tenemos que hacer es vivenciarlo en primera persona. Ahora esta danza que hemos hecho ha sido súper improvisada y ha sido porque realmente, yo no sé vosotros, pero estar sentado aquí dentro durante tantas horas, mi cuerpo necesitaba como desfogarse y iniciar esta conversación con compañeras con una predisposición diferente, ¿no? Y un poco ha sido el imprevisto, pero para yo poder transmitir ese valor hacia la naturaleza, necesito primero creérmelo yo misma, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que partir son como de 3 enfoques diferentes. Uno es el ser, el hecho de que nosotras mismas lo creamos y realmente lo tengamos interno. Ya sabemos que el ser humano de manera natural tiene ese contacto con la naturaleza y a nivel histórico, a nivel prehistórico ya teníamos esa relación con la naturaleza y poco a poco nos hemos ido pues, un poco alejando un poco esa naturaleza. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sentirla como propia y sentirla como parte de nuestra conexión. Después, otra parte importante que también se ha hablado esta mañana es el hecho de la infancia, de qué conexiones tenemos con ese recuerdo de la infancia. Es muy importante porque realmente la infancia, de manera natural, de manera orgánica, tiene esa conexión, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un poco tener más presente esos recuerdos nuestros como infancia para poder empatizar después y ver realmente y motivarnos solo con ver esa relación entre infancia y naturaleza, ¿no? Y luego, por último, sería qué uso, qué acción le hacemos nosotros mismos a la naturaleza. ¿Vamos realmente a la montaña? ¿Vamos realmente al mar? Porque estamos hablando solo de naturaleza en la montaña, pero ahora me están viniendo a la cabeza también proyectos. En Canarias hay uno súper bonito de Escuelas Bosque que está en contacto con la playa. Eso también es naturaleza, ¿no? También. Entonces, que sería ya... Pero bueno, me ha venido a la cabeza y... Entonces, sería como esos 3 bloques, ¿no? Para poderlo transmitir, primero sentirlo, conectar con nuestra pequeña infancia también y después llevarlo a cabo a través de las prácticas diarias de una manera continua y permanente. Lo que es el proceso de transformación de la Escola Brasol, como os he dicho, ya llevamos unos 17 años más o menos, pero lo que primero hicimos es esa reflexión interna por parte del equipo. Si no hay una reflexión interna, es lo que os estaba diciendo, después no se consolida el proyecto o vienen momentos más difíciles en que no sabemos qué hacer, así que se tiene que consolidar esa reflexión, que viene acompañada de esa observación, pero no de una observación de estoy mirando y estoy a ver qué pasa aquí fuera, sino de una observación, la palabra conciencia me parece vital para poder entender ese proceso de transformación. Una mirada atenta, una mirada curiosa y una mirada que nos haga interpretar qué nos están diciendo sus movimientos, qué nos están diciendo esa conexión con la naturaleza, con el mobiliario, esa acción espontánea de la criatura. Y una vez hayamos observado todo ese conjunto, esa actitud también del adulto que hablábamos antes también, nos sugerirá también el hecho de enfocar
ese futuro o ese proceso de transformación que queremos con la pregunta de qué nos gustaría que pasara aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vemos que necesita la infancia o que necesita el adulto? Que también le hemos hablado de qué necesitamos nosotros también, para que ese espacio se transforme en un espacio amable, en un espacio generoso, en un espacio que conecta directamente con las relaciones también del ser humano, ¿no? Después de esa reflexión vino la formación, que también se ha hablado un poquito. La formación me parece vital, no solo para motivarnos, como estamos aquí, para ver ejemplos también en otras escuelas o para ver ideas que nos puedan venir bien a nuestra escuela, sino también para formarnos a nivel de que todo no lo sabemos. A nivel de biología, por ejemplo, yo estoy aprendiendo un montón de la flora, de la fauna. En escuelas bosques se habla mucho de la ecoalfabetización. El hecho de que muchas veces se diferencian, ¿no?, las criaturas que han estado en contacto directo con la naturaleza, que se refieren a esos elementos, a esa flora o esa fauna con una propiedad y un discurso que realmente se asemeja a lo que es, muy alejado de hablar de los bichos o la fobia, ¿no?, que hablábamos antes, de no tener ese contacto tan directo y que hagan reacciones de que no están tan cómodos en ese espacio. Entonces, lo que hay que hacer es, pues eso, performarnos y aprender los unos de los otros y de esas y de todo ello que nos puede beneficiar para después hacer ese proceso de transformación. Después habría el análisis de la realidad, que lo que decía, está muy bien coger ejemplos, pero después cada escuela tiene un contexto diferente y lo que tienen en esa escuela puede que no me beneficie también a mí o que no se adapte a mí. Así que está bien coger ejemplos y evidentemente nos motivarán y nos darán ideas, pero luego hay que sentarse y decir, vale, la realidad que tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es la realidad también del tiempo, ¿no? Decir, pues aquí llueve más, allí a lo mejor llueve menos, el tema de la humedad, el tema de dónde viene el sol, el tema de cómo resolver esas necesidades prácticas del día a día. Así que eso también sería un poco a tener en cuenta. Para después, posteriormente, hablar del proyecto. Nosotros lo llamamos co-creación con familias y me ha parecido que vosotros se llamaba Auzolán, ¿puede ser? Así que nosotros le llamamos co-creación por el hecho de ir también con las familias, de involucrarlas en este proceso de transformación, ya no solo por el hecho de las manos y los recursos que nos pueden dar, sino también porque entendemos que miedos o que lo que decíamos antes de qué indumentarias, ¿no? Pues hace frío, hace calor. Nosotros estamos en Barcelona y te digo que un porcentaje grande de familias nos dicen que no es el día de salir, a lo mejor, porque hace un poco de frío o hace un poco de humedad. Así que cada situación tiene también lo suyo, así que también hay que hacer que las familias también puedan expresar aquellos miedos o aquellas sensaciones y que podamos llegar a entendimientos. En esto que decíamos de cómo convencer a las familias o cómo abrirles los ojos, nosotros siempre invitamos a una pediatra a la escuela a principios de curso para que nos hablen sobre los beneficios de la naturaleza. Y ese hecho hace abrir un poco esa perspectiva y esa reflexión para hacer que luego cuando les digamos, no, es que la entrada ya se hace directamente con los petos, porque nosotros en vez de hacer que nosotras pongamos la indumentaria, directamente las familias ya vienen con las criaturas puestas. Y entonces así nos facilita un poquito ese trabajo y solo hay que hacer luego el quitar para luego las rutinas del día a día. Así que os lanzo una idea para no tener tanta faenilla. Y después estaría que una vez se hace ese proceso de transformación que empieza, pero que es lo que digo, que llevamos 17 años y no se ha acabado, sería el cómo mantenemos ese mobiliario, porque a veces son mobiliarios de madera que requieren una atención y también un cuidado, cómo involucramos a las entidades públicas, al mantenimiento o incluso a las familias para que nos puedan ayudar. Y después está también esa constante reflexión que empezó y que no acaba. La sociedad evoluciona y la sociedad requiere momentos diferentes y el proyecto se tiene que adaptar también a ellos. Hay momentos en que la sociedad nos pide una cosa y entonces decimos, ostras, pues esto antes no lo hacíamos. Vale, pero no quiere decir que lo sigamos haciendo, sino vamos a recogerlo y a ofrecer esa reflexión para ver qué hacemos ahora en este momento, ¿no? Así que también esa constante reflexión creo que también es vital para dar continuidad y que sea viva, ¿no? Como se ha dicho.
Al final, el espacio exterior no deja de ser una carta de presentación que va un poco de la mano del proyecto educativo, evidentemente, y que solo llegar a ese espacio, hay espacios que solo entrar en la escuela te los encuentras, los espacios exteriores, y hay otros que no, que entras por el interior y a lo mejor está detrás, pero no deja de ser una invitación a cómo comportarte. Si vemos a una familia y están dispuestos los bancos de una manera, eso quiere decir que estamos invitando a las familias a que se sienten. Si el espacio es desértico, no tiene nada, eso significa pasa, pero vamos, ni te detengas a mirarlo. Entonces, cómo está dispuesto ese espacio exterior también nos hace entender, simple vista, una carta de presentación del proyecto educativo que nos puede dar bastantes indicios de cómo es. Y sí que es verdad que al principio he dudado en si poner estas imágenes o no, y nos pasó también porque hicimos una documentación de histórica del espacio exterior y decíamos, ¿las ponemos o no las ponemos? Porque da como un poquillo de cosa, pero creemos que son necesarias para saber de dónde venimos. Pensar en el pasado como parte de que ha formado parte del proyecto. Sí que es verdad que con proyección al futuro, que es donde queremos llegar, qué queremos que ocurran en esos espacios exteriores, y siempre adaptándonos al momento, al presente. ¿Qué recursos tenemos ahora? ¿Cómo lo podemos hacer ahora con las infraestructuras que tenemos, con el personal que tenemos, con las familias que tenemos? No todos los años ayudan de la misma manera. Hay años que tenemos una motivación que está en lo alto y a lo mejor hay grupos que vienen después y que, bueno, por un tema laborales o por tal, no nos ayudan tanto. Todo es respetable, pero hay que adaptarse también al momento. Así que estas imágenes son de cuando quisimos hacer ese cambio de transformación. Veis caucho, veis materiales de plástico, veis materiales que yo para ahora diría, ostras, qué peligro, ¿no? Porque realmente no están ni cuidados y tampoco están amortizados los espacios del terreno. Así que hay muchas cosas que se debatieron y poco a poco se fueron reflexionando. Pero partimos de esta realidad que ahora nos ayuda. Después está el tema de la formación, que los he dicho. Tenemos la suerte de tener contacto con Carme Cols y Pitu Fernández, no sé si los conocéis, pero son un referente allí y nos acompañan muy a menudo para esa reflexión, para ese terreno de cómo está dispuesto y qué queremos que ocurra. Y esa formación fue hace ya muchos años, pero se ha ido continuando para no perder ese hilo y esa continuidad. Y luego he puesto una formación que últimamente ya llevamos unos 4 o 5 años haciendo, que es esa idea de ir un poquito más allá de la escuela, de esas 4 paredes, y también habitar esos espacios naturales que tenemos de inmediato. Como lo veis aquí, ese espacio forma parte de la montaña justo que tenemos detrás de la escuela y llevábamos muchísimos años estando allí, pero nadie los había antes descubierto para que podamos hacer un uso también con las criaturas. Entonces, lo primero que hicimos fue formarnos con Escuelas Bosque, que nos hablaran de cómo acompañar a las criaturas y cómo nosotras mismas teníamos que actuar, pues con los riesgos, con los peligros, con cómo acompañarnos, las ratios. Nosotros cuando salimos al exterior de la montaña salimos 4 criaturas con 2 adultos. Ya es una maravilla no solo del espacio, sino del clima que se respira con esas ratios. Y eso lo hemos hecho con las ratios que tenemos, simplemente el hecho de organizarnos de tal manera para que cada día saliera un grupito pequeño a disfrutar de esos espacios. Ahora que veo el terreno, que lo veis muy rojo, aprovecho porque nos ha llamado la atención de cómo se llama la escuela. La escuela se llama Pota Roges, significa piernas o patas rojas. Y era porque el terreno es tan rojizo que antiguamente el arado, las vacas, lo que había de animales, se manchaban siempre de rojo. Y entonces por eso la herencia de coger y llamar a la escuela Pota Roges, porque al final nos ensuciamos de rojo. Así que un poco venía con esto de la formación y venía posteriormente el tema de que una vez ya tengamos claro qué queremos hacer o cómo queremos que pasen en esos espacios exteriores, ese proyecto de cocreación. El proyecto de cocreación nosotros lo hemos hecho juntamente con familias, se han hecho en sábados o en domingos y si les invitamos a comer se ve que se anima más gente también. Entonces hay que buscar también algún atractivo también. Así que lo que hacemos es invitarlos no solo a la creación
creación de esos materiales, como punto, que ya sería como el punto más último, sino también a esa reflexión inicial, ¿eh? Salieron cosas muy bonitas y salieron cosas como también muy alejadas, como que querían una charca con peces y eso era como, esto va a ser que no podemos hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que la pregunta también, la primera, me acuerdo que fue, si vosotros fuerais niños, ¿qué os gustaría tener en nuestros espacios exteriores educativos y que no habéis tenido a lo mejor y que os gustaría haber tenido? Entonces, hacia esa reflexión hicimos un paseo con unos planos donde las familias iban aportando sus ideas, iban hablando entre ellos sobre sus experiencias, así que también esa conexión con las familias creo que también fue muy importante para hacer de esa comunidad, ¿no? Esa comunidad de no solo las maestras y las criaturas, sino también un poquito más allá de la comunidad. Esta comunidad, por eso, sí que es verdad que al ir más allá de la escuela nos hace que familias que han sido usuarias pero que ya no están, o abuelos o familias que han estado por allí cerca viviendo, también se añadan al proyecto. Y creo que también eso es muy importante, ¿no? Hacer visible la infancia para que podamos, no tanto ellos adaptarse al mundo del adulto, sino que el adulto empiece también a tenerlo en cuenta, cuál es la criatura, qué necesita y cómo adaptarnos a nivel social también. Así que creo que también es importante. Luego vienen los acuerdos. En esa reflexión es esencial, yo creo que es una de las cosas más importantes, llegar a acuerdos como con el equipo educativo. Si no se llegan a acuerdos, después la manera que tenemos de ejecutar ese proyecto en un espacio se quedará de una manera, en el otro de otro, en el otro de otro y en el otro de otro. La idea es que todos hagamos un todo, que las reflexiones, por ejemplo, ahora salía esta mañana el tema de las motos, nosotros las bicis o motos, ¿no? Hay escuelas que todavía tienen, nosotros estuvimos una semana entera reflexionando, buscando artículos sobre cómo podían hacer, pero realmente están adaptados en 0 a 3 años cuando empiezan a caminar, a hacer este recorrido con las piernas, bueno, a nivel motriz, a nivel tal, a nivel cual. Así que esa reflexión es necesaria para después llegar a esos acuerdos. Y esos acuerdos tienen que ir en consonancia con el proyecto educativo. Después encontramos proyectos que idealmente son muy potentes, pero que después vamos a las realidades y a lo mejor están un poquito más aislados. Después la importancia de la visibilidad. Gracias a este proyecto de transformación, igual que estamos haciendo hoy aquí o en otras oportunidades también en la Universidad Autónoma o en algunas otras ocasiones, el hecho de visibilizar ese proyecto de transformación nos hace también poner en valor nuestro trabajo. Y creo que es importantísimo darlo a conocer, visibilizarlo y darle la importancia realmente que tiene. Este es lo que es el espacio exterior que tenemos en la escuela. No se ve muy bien porque ahora está como muy expandida la frase, la imagen, pero al final de todo veis un espacio que hay de maderita. Pues ese espacio, por ejemplo, está adaptado a las criaturas más pequeñas, de 0 a 1, y es lo que decíamos, no hay una valla, pero sí que hay una limitación con unas jardineras, el espacio está más elevado de madera para que puedan estar cómodamente, así que realmente está dispuesto de una manera donde cada interés o cada observación que hemos hecho estuviera solventada. Aquí el material no está muy visible porque está todo recogido. El espacio exterior lo que tiene es eso, que necesitamos también que los materiales estén a veces guardados por el tema de qué pasará con ellos, en baúles o en sitios para que luego se dispongan de una manera muy atractiva. Entonces, estos son materiales, estas cabañas las hemos hecho con familias también que respondían a esa necesidad motriz. Estos materiales respondían a una necesidad más del día a día, de cómo también acercar en la cotidianidad. Hemos hecho un armario donde podemos encontrar el agua, porque no teníamos un punto de agua, y entonces aquí tenemos una de las garrafas para que salga. El hecho de tener las botas colocadas de tal manera que ellos las puedan coger, el tema de la indumentaria que esté bien colocada y bien preparada. El tema de espacios de experimentación, por ejemplo, voy un poco rápida porque me han dicho que ya. Así que espacios también que respondan. El tema del atractivo, pongo esta imagen de ejemplo, ¿vale?
Una cosa es tenerlo simplemente con las jardineras y lo que es el suelo preparado, y otra es que digamos, mira, pues hoy vamos a hacer una propuesta literaria y yo pongo unos cojines, pongo un no sé qué, pongo los cuentos, pongo cuál. Es simplemente el hecho de que de manera atractiva invite a que esas criaturas vayan y se relacionen y que tengamos esa oportunidad también. Justo cuando acaba o cuando ya creamos qué tal, se recoge y se tiene que... Sí que es verdad que es un trabajo un poquito, bueno, entretenido el hecho de tal, pero nosotros, por ejemplo, en la escuela nos hemos organizado y cada día una de nuestras compañeras, y siempre va rotando para que así la creatividad sea un poquito diferente, prepara el espacio exterior teniendo en cuenta esas reflexiones que se han hecho anteriormente. Lo preparan para que cuando salgan las criaturas ya esté todo dispuesto de tal manera que, ostras, solo verlo ya te invite también a hacer uso de él. La colaboración de las familias en el huerto, que es muy presente, y bueno, pues ideas, que estos sí que son pues, ideas que puedes coger de otras escuelas, de una manera atractiva, poder ofrecer a la infancia. Y nada, acabo con esta frase que para transformar verdaderamente la escuela hay que soñar despierto. Así que os invito a soñar mucho y a llevar a cabo esa transformación también.